Toda esta etapa es muy importante, chavos, porque prácticamente era el punto en donde estaba, o sea, tuvo que pasar estos años, ¿no? 1521 es cuando llega los españoles a conquistarnos, ¿sale? Entonces, todo el periodo posclásico es de este a este, pero ahora es súper importante saber qué sucedía, o sea, cuando llegaron los españoles, qué sucedía, porque se da esa conquista. Tiene una razón, ¿saben? En ese posclásico se desarrolla mucho lo que es el comercio. Ajá, sí se comerciaba mucho, los diferentes pueblos, pues tenían esa parte del trueque y sí se comerciaba con el chocolate, bueno, con lo que tenían a la mano y entonces eso hacía que las diferentes culturas, sí, que había en nuestro país, pues eh, sí tuvieran esa parte de mucha comunicación, ajá, y por lo tanto, a la hora de que pues unos pueblos iban a otros, encontraban diferentes símbolos, incluso de cultura, ¿no? O sea, y entonces empieza a expandir eso, ya resulta que hay símbolos que encuentran en un pueblo en el sur de México y también se encuentra en el norte. ¿Por qué? Pues precisamente por esta parte del comercio que se abrió en esa época, ¿no? Igual que la parte de la religión. Ajá. Habrá ustedes y ustedes me dirán, bueno, pues si había tantos pueblos, ¿por qué entonces hay una misma imagen de Quetzalcóatl? Ah, bueno, pues porque había tanta comunicación en esa época que pues las culturas iban copiando de lo que iban viendo, oigan, allá en el pueblo, ¿no? Quetzalcóatl, entonces nosotros también Quetzalcóatl, y entonces eso genera unas mismas imágenes en todas las culturas dentro de México. ¿Ok? Ahora, el posclásico se divide en dos partes, ¿sale? Em, uno le vamos a llamar posclásico temprano, ¿sale? Que abarca del 900 al 1200. ¿Ok? Recuerden, el posclásico en general es del 900 al 1521, ahora se divide en dos. El posclásico temprano del 900 al 1200, ¿sale? ¿Qué pasa en el posclásico temprano? O sea, la primera parte. Ah, bueno, pues aquí se empieza a generar una cuestión de el pueblo, más bien los pueblos, pues peleaban por territorio, por ganar, por dominio, ¿no? Pues por poderío, ¿sale? Todos los pueblos se manejaban así, se peleaban para pues, tener mucho más poderío. En esta época hay dos principales culturas que se desarrollan. Uno es Tula, ¿sale? Vayan, la primera parte Tula fue, uf, la gran cosa, digamos, ¿no? Que sabemos que, bueno, pues eh, fue muy importante. Y la otra fue Chichen Itza, ¿sale? Entonces, en la primera parte de este periodo, recuerden, es Tula y Chichen Itza. En la segunda parte, que es el periodo de... Ay, déjenme ver dónde ando. El posclásico tardío, ¿sale? En este, digamos que estas dos partes que eran Tula y Chichen Itza, ajá, dejan de ser las principales culturas dentro del territorio mexicano. Ajá, dejan de ser completamente. Fíjense que en la segunda parte ya viene, ajá, en este posclásico tardío es de 1200, ajá, al 1521, ya hasta lo último que es 1521 llegan los, eh, los españoles a conquistarnos. Pero cuando
Esto pasa en el posclásico tardío, ya no era Tula y Chichén Itzá, ya tenemos dos culturas que se hacen mucho más fuertes, ¿no? Y aquí es donde entra precisamente los mexicas, que eran, ay, perdón, ahí está, desde aquí, ahí está. En este eran los mexicas, ahí está, ahí quedó. En esta parte eran tanto los mexicas como los purépechas, ¿sale? Aquí ya no era ni Tula ni Chichén Itzá. Aquí los mexicas eran ya en esta parte, ya Tula y Chichén Itzá ya se habían, digamos, había terminado su temporada buena, ¿no? Los mexicas entran. Ojo, hay muchos que me dicen, ¿son mexicas o aztecas? Los mexicas son los aztecas, ¿ok? Son los que se pasan a la parte centro del país, ¿ah? Con la leyenda esta del águila en el nopal, ¿se acuerdan? Alguna vez estuvimos leyendo esto en español y ellos son los que se generan en el centro del país y se hacen muy poderosos, junto con la otra parte que son los purépechas en el sur, ¿sale? En esta parte, pues resulta que estos dos grupos, estas dos culturas que ahora dominaban a México prácticamente, sí generaron, o más bien pedían ese tributo, y por eso les puse esa imagen, pedían tributo a las demás culturas que estaban en ese momento. Ahora, pedir tributo, ¿cómo? Bueno, pues si ellos eh, querían pedirle a los tlaxcaltecas, ¿se acuerdan? Y también lo vimos en la leyenda del Popocatépetl. A los tlaxcaltecas les pedían, oye, pues a mí, ¿no? El cacao, que era el guau en ese entonces, pedían maíz, ¿no? Pedían cualquiera de lo que ellos quisieran, ¿sale? Pedían tributo a los demás, a los demás pueblos. Literal se los pedían, o sea, ellos eran los buenos y entonces los demás eran así de sí. Ahora, y ustedes dirán, ¿por qué? O sea, ¿por qué no se le revela, no, a los aztecas? Bueno, pues porque los aztecas desarrollaron un sistema de armas muy bueno y además estaban aliados con los purépechas por ahí, ¿ok? Ahí están tomando nota. ¿Ok? Hicieron una alianza, ¿ok? Para dominar a todos los demás en el territorio, ¿ya? Y pues los demás, ¿por qué sí lo aceptaban? Porque les decía yo, los aztecas tenían un sistema de, vaya, ellos desde los niños, ¿sale? En el caso de los aztecas o mexicas, a los niños se les enseñaba a la guerra, a pelear. Entonces aprendían todos a dominar a los demás pueblos. O sea, por eso les dije, estos eran los padres. ¿Dónde termina este periodo? Recuerden que el posclásico tardío es hasta 1521. ¿Dónde termina esto? Pues precisamente cuando llegan los españoles a dominarnos. ¿Sale? Cuando ellos llegan, y eso lo tienen que tener bien en mente, cuando ellos llegan, recuerden lo que estaba pasando, porque tiene que ver con que supieron cómo darle a la torre, así tal cual, a estos que eran los más fuertes. Estos que gobernaban prácticamente a todos los demás pueblos, supieron, ¿no? Cómo dominarlos, porque nosotros éramos muy guerreros, éramos muy de no dejarnos, ¿saben? También la cuestión del pedir tributo era porque
a los demás pueblos les pedían a las doncellas más bellas y se hacían los sacrificios a los dioses. Recuerden que ellos creían en que si no se sacrificaba en cierto momento, por ejemplo, en su calendario azteca, venían qué fechas eran los eclipses. Entonces, ellos decían, si no se hace un sacrificio durante un eclipse, ya no va a volver a salir el sol. Y ellos sabían que el sol era muy importante para la vida. Entonces, pues ahí venía esta parte de los tributos, ¿no? Entonces, estos eran los chidos los, em, cuando llegaron a querernos conquistar, ¿sale? Y bueno, la siguiente parte de historia, pues la vamos a ver en la siguiente lección, que ya vamos a empezar a ver precisamente cómo, eh, pues como nunca nos dejamos, ¿no? Por eso hay una guerra con Hernán Cortés, donde Hernán Cortés lloró y lloró y lloró y así como lo oí. Un español llorando por haber perdido frente a los mexicas. ¡Ah! No, está cardíaca la historia. Está mejor que la Rosa de Guadalupe, se los juro. Eh, Hernán Cortés llora en una guerra que pierde contra los mexicas. Se le llama La Noche Triste. Por ahí alguien ya la debió haber escuchado. Hernán Cortés llora y alguien lo ve y dice, hay un escrito que dice eso, ¿no? Y entonces pregúntense, ¿qué hace Hernán Cortés para que después sí nos pudiera conquistar? Y aquí viene nuestra historia. ¿Cómo nos conquista si en un primer momento Hernán Cortés le ganamos una de las guerras? Uf, ¿no? Uf. Entonces,